Buenas tardes, señores. Aquí estamos haciendo el programa en la hora de consuelo, como todos los viernes. Hoy está aquí acompañándome el doctor Castillo Pantaleón, que se ha convertido ya casi en un compañero permanente de nosotros aquí, para alegría de todos ustedes y mía también. Afortunadamente aquí tenemos aire acondicionado porque afuera el ambiente está muy caliente. Y ustedes saben por qué está tan caliente. Esta semana han pasado una serie de acontecimientos, de hechos, desde la encuesta Gallup hasta una llamada telefónica que hubo desde afuera. Hay un haitiano que apareció colgado en el parque de Santiago, allá arriba, que necesitaban varias personas para subirlo hasta allá arriba, si no, no era fácil de cargarlo. Inmediatamente alguien dio la noticia de que había habido un linchamiento por razones de discriminación racial, un moreno que había que matarlo por instrucciones de nosotros dominicanos, etcétera. Eso ya se reprodujo en toda parte del mundo como de costumbre, solo que se precipitaron un poquito porque ya se supo que fueron otros dos haitianos los que lo hicieron, y que lo hicieron por la razón que usualmente los mueve a cometer ese tipo de fechoría. Era que ese señor era jugador, como muchos haitianos, y se había ganado un palé de una suma que para ellos es mucho dinero. Ellos por mucho menos que eso hacen cualquier otra barbaridad. Y una manera de despojarlo de su dinero era pues haciendo lo que hicieron. Entonces varios de las bocinas que tienen aquí los organismos internacionales y otras hierbas, pues una vez hicieron ese alboroto para una vez más quedar en ridículo. Seguramente insistirán que eso fue así, que se inventaron todo eso y demás, pero bueno, eso era de esperar. Hay una situación preocupante para muchos políticos. Los políticos, todos entre ellos, los tradicionales, andan pues disputándose el próximo periodo presidencial. Hay unos que quieren quedarse para siempre, entonces hablan de que vamos a seguir siendo gobierno hasta el 2045, otros dicen otra barbaridad cualquiera. Y eso está creando mucho conflicto porque todo el mundo aquí lo que quiere ser es llegar allá arriba, ustedes saben con qué propósito. A mí personalmente me resulta muy curioso y hasta chocante que yo no he visto todavía uno de esos precandidatos, candidatos, etcétera, diciendo, esbozando, si llegan al gobierno, qué piensan hacer para el bien y para el futuro de la nación, si van a apoyar la agropecuaria, si van a apoyar, como hay ya en todas partes, la gran producción de proteínas con corrales de peces en las presas, en el mar nuestro, si van a tomar medidas para mejorar el empleo, para mejorar la industria, etcétera. No, nadie ha hablado de eso. Yo estaba esperando ver para tener una idea de quién podría ser un buen candidato. Pero nadie ha hablado de nada de eso. Ninguno de ellos se ocupa de ello. Ellos nada más se han ocupado de ver cómo logran la presidencia, y para eso, como ya las elecciones en este país desde hace mucho tiempo no se ganan con votos, se ganan con dinero, pues la manera de recaudar con ese propósito. De manera que yo pienso que este sacudión, como dice la gente por ahí, quizá haga que algunas personas comiencen a pensar de otra manera.
El doctor Castillo Pantaleón hoy quiere hacer una serie de consideraciones que, como él es un maestro de la palabra, la va a poder explicar y decir mejor que yo. Así que, ay, Armando. Bueno, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en la Hora de Consuelo, que todos los viernes ha cedido muy generosamente para esta causa que nos convoca a todos, que es el abordaje de la problemática migratoria haitiana, las consecuencias de ser vecinos, el único vecino por la vía terrestre a un estado fallido que genera una problemática migratoria que concierne todos y cada uno de los escenarios de la vida nacional. No hay posibilidad de hablar de progreso con un problema como el que tenemos, con una frontera tan porosa, con una marejada humana que inunda nuestros hospitales, nuestras escuelas, que colapsa el sistema de seguridad social, porque lo cierto es que una población que proviene de un país pobre demanda más servicios sociales que lo normal, y obviamente esa sobreoferta de mano de obra también tiene un impacto terrible en cuanto al desplome del valor del salario y el desplazamiento de sus nichos naturales de trabajo a los dominicanos más humildes. Eso es una realidad. Anoche tuve una puesta en circulación de un libro de unos economistas, entre comillas, que, como le dije, bueno, se llama, por cierto, el libro, el estudio, Causas de la crisis del trabajo de los trabajadores dominicanos. Un estudio sobre cuáles eran las causas. Financiado, lógicamente, por estas ONG que reciben fondos de fuera. Por ninguna parte se mencionaba el problema migratorio. es que eso es un pecado mencionar el problema. Y cuando pedí un turno, pregunté, pero venga, que yo vine aquí a ver si era que era un error, para que explicaran por lo menos de boca, decir, bueno, esos hallados quedaron fuera de la imprenta, hay un problema de edición. Hay un nivel de complicidad con todo lo que sea soslayar algo. Y yo quería, por favor, al director que presentara los resultados de una encuesta que ha sido publicada por partes en esta semana. Se enfocó fundamentalmente todo el análisis alrededor del tema de la reelección, cuyos porcentajes de discusión, es decir, de los que están a favor de la misma en uno u otro escenario, ni siquiera de lejos se parecen al único tema que convoca, dice esa encuesta, al 93%, ese es del universo, porque en alguno de esos apartados y en determinados núcleos es el 98% de los dominicanos. Es decir, hay una práctica unanimidad. Será la noticia de la semana, que el país tiene eso en su punto 1A de agenda, y los medios, la política editorial de esos medios que encargan esas mediciones, que tienen también su propia línea alrededor de este tema haitiano, con el mayor respeto, pero eso es así, eso lo sabe todo el mundo, y los periodistas que trabajan y comunicadores que trabajan alrededor de estos grupos comunicacionales, pues no tuvieron más remedio que al final ya dar la cifra. No hay discusión, hay unanimidad en el país acerca de este tema. Y ese tema, esa realidad aplastante, tiene a estos sectores políticos, gubernamentales, que ha habido un voto de censura unánime. Es que 9 de cada 10 dominicanos dicen que el gobierno ha hecho una pésima política migratoria. Y eso tiene un peso político. Aquí se está hablando de reelección y no reelección, y hablan de unos porcentajes, de que si se va en primera vuelta, que si gana seguro la reelección. Y cuando tú ves la cifra de desaprobación en ese campo, no me parece a mí que se pueda ganar tan fácil, sin hacer un compromiso serio con el tema de mayor preocupación para la nación, que es el tema migratorio, porque concierne todos los logros que hemos alcanzado, más la construcción y alcance de los logros futuros: educación, salud, medio ambiente, trabajo, vida digna, superar las barreras de la inequidad. Es que ni siquiera esos políticos han hablado de nada de la migración. Ninguno ha fijado ninguna posición, ninguno ha dicho vamos a dejar seguir entrando los haitianos como lo han hecho hasta ahora, o vamos a controlar eso porque esta situación no puede seguir. Mientras tanto, han sucedido muchos acontecimientos, como que el dólar pasó de 45 por 1, que el banco anunció que iba a inyectar unos dólares, que lo hizo, y que después de haber inyectado ya una buena cantidad de esos dólares, he sabido que en algunos de los lugares que se cambian dólares bajó 25 centavos. O sea,
que hay la percepción de que hay actitudes políticas que están haciendo que todo esto se esté saliendo de control. de Sí. control. Y estas cifras que refleja la encuesta Galo, que ya vimos la imagen, que es aplastante e ineludible, tiene a los sectores que giran alrededor de estimular o atraer al gobierno hacia un mayor acopio de población haitiana como una vía de hacerse los graciosos a unos poderes externos que en su momento darán luz verde para la posible repostulación, porque de eso es que se trata. Es decir, trataron de dominicalizarlos a la mala, y ni con unas legislaciones que fueron, por cierto, demandadas por nosotros en declaratoria de inconstitucionalidad, pudieron. A final de cuentas, lo que se naturalizaron fueron 8,000 y pico. O sea, no pudieron porque no tienen papeles. Es que no tienen papeles. Querían hacer los dominicanos al vapor, no han podido. Y aún el Tribunal Constitucional no ha fallado esas decisiones. El punto es que como están desesperados estos sectores y estos periodistas que se comportan como enemigos de la patria, porque es que se han ganado ese mote y no ha sido gratuito, un hecho de delincuencia común, un hecho horrendo, es magnificado en una distorsión absoluta, malintencionada contra el país. Ya hoy no tenemos las imágenes de lo que dice Le Nouvelliste, es el principal periódico haitiano, haciéndose eco de lo que dice uno de estos comunicadores que se han ganado su piropo en la calle, no pueden ni siquiera ir a un supermercado porque la gente se los grita. Y yo quisiera que pusieran la otra imagen, las declaraciones que da el canciller, advirtiendo lo que eso significa, es decir, cuando estos periodistas magnifican y distorsionan un hecho que es de delincuencia común, es decir, incidentes entre haitianos que se entran a machetazos son cosas que pasan, pero pasan muchísimo en Haití. Pero que este hecho acontezca en República Dominicana, aunque cruel y horrendo, eso no es un hecho extraño, pasa. Y haitianos que matan dominicanos. Pero no hay un elemento racial. Entonces, ¿a qué alerta el canciller? A que esos incidentes están siendo magnificados por una prensa que sirve a esos intereses. Distorsionar, para presentar la imagen de que en este país se está en una situación de práctico genocidio. Antes decían que era civil, pero ahora es quemando gente, matando gente, ahorcando gente. Y un acto poco reflexivo, pero expresión de ese descontento que el 93% de la cuenta refleja, porque la gente está cansada. Hay unos videos que están circulando, se llama Sam Sepam, así como suena, Sam Sepam, con S. Es un video musical de un señor haitiano, está en la red, en la que habla de revolución, incita a la revolución de los haitianos, entonces se ve la figura de Dessalines, se ven varias escenas quemando la bandera dominicana. Y eso, y una cantidad de incidentes de quema de banderas real en la República Dominicana que ha acontecido, hizo que varios vecinos, varios lugareños en la zona de Santiago, en un barrio de Santiago, quemaran una bandera haitiana. Ah, bueno, ya eso hay que combinarlo con la muerte de un haitiano, a mano de esos haitianos, pero que esos son los dominicanos que están en una campaña de odio, etcétera, etcétera. Los dominicanos tenemos que estar muy claros de lo que esa gente quiere. Lo que esa gente quiere es agarrar cualquier cosa para poner a este país en las cuatro esquinas y justificar todo este cuadro de cosas que pretende, primero, que Haití siga siendo un desastre y que el desastre también pase a República Dominicana. Porque alrededor de esas situaciones catastróficas hay todo un negocio. Haití ha recibido, mejor dicho, a nombre de Haití se han recibido solamente de parte de la OEA y la ONU desde el año 84 a esta fecha, 30 billones de dólares, sin contar con las ayudas internacionales por el terremoto, que fueron 12 billones más. Un billón es 1.000 millones de dólares. Ninguno de los que me está viendo por televisión sabe contar hasta ahí, como tú traduces eso. No sabe ni escribir las cifras. No, yo mismo no sabría cuánto cero tiene, eso es una cosa horrenda. La situación ideal es que ocurriese un incidente que justificara una intervención internacional. Primero, para cargarnos ya, terminando de cargarnos el problema, y además, a que la ocasión sirva para que se maneje más dinero por ahí. Lo peor que los dominicanos pueden hacer es brindarle excusas. Y yo sé que la gente está muy indignada, y yo lo entiendo. Pero los dominicanos tenemos que ser mucho más inteligentes de ahí, y no brindarle excusas. La gente que no queme bandera, nadie tiene que quemar la bandera a nadie. Y cero expresión de alguna forma violenta. Pero eso no significa que usted no ejerza su libre expresión.
La libertad de expresión es para todo el mundo. Así como hay algunos que en la televisión salen a decir xenófobo, nazista y cuánto insulto hay, si usted en la calle le quiere vocear tal cosa, bueno, y usted lo hace, usted sabrá que puede acontecer un sometimiento penal. Pero obviamente no entiendo por qué, si no son traidores, no entiendo por qué se sienten aludidos. No sé. Y si se sienten afectados, que vayan a los tribunales. Ya lo hicieron. Y el médico está en su casa. Porque él está ejerciendo el mismo derecho que el otro. Pues si me vocean nazista, que te puedo gritar a ti. La misma, lo mismo, pero contrario. Porque es así. O sea, cuando se desatan esas expresiones de odio constante, y esta gente ejerce mucho el odio y fomenta el odio, porque esa versión del supuesto asesinato de este señor que apareció ahorcado, de que fue a manos de dominicanos, es una versión primero mentirosa, pero en segundo lugar con el deseo de crear una situación que es la que advierte el canciller. De mala fe. ¿Para qué se anda buscando esa situación de crispación desde canales de televisión? Porque son los que manejan los horarios principales en algunos de los principales medios televisivos. ¿Para qué? Para eso, para crear situaciones. Entonces, los dominicanos no podemos prestarnos a ese jueguito, porque nosotros somos los únicos que tienen algo que perder. Haití no tiene nada que perder, porque Haití ni tiene gobierno, ni tiene medio ambiente, ni tiene educación, ni tiene salud, ni tiene puesto de trabajo. Es decir, lo poco que nosotros hemos conseguido hay que preservarlo. Y lo estamos defendiendo por las vías de derecho. Así, por ejemplo, salió en el periódico, ¿te recuerdas la semana pasada, a principios de semana, en el periódico Listín Diario, la información de que había sido fallado una de las acciones en declaratoria de inconstitucionalidad de las que han sido interpuestas por nosotros los nacionalistas, porque nosotros acudimos a las vías que están abiertas en el Estado de Derecho, por ante el Tribunal Constitucional, contra el decreto que establece el Plan Nacional de Regularización. Es un decreto, el 327-13, que prohibió las deportaciones y ha generado la consecuencia advertida con anticipación por este comité de que ese decreto que frenaba las deportaciones e invalidaba la ley de migración generaría un efecto llamada que potenciaría la penetración de ilegales haitianos con miras a acogerse a ese plan. Hemos visto todo lo que ha pasado con el plan Escudo, que es insuficiente, detienen miles diarios, pero ¿cuántos más pasan? Y eso estamos viendo el aumento considerable, la multiplicación de incidentes, lo que había acontecido hace 2 semanas en el hospital, la reconstrucción del hospital Darío Contreras. Es decir, mientras más gente, pero además, más problemas va a tener el gobierno al finalizar ese plan de regularización si aumenta la población, porque no lo ven ustedes deportar 200,000 personas, que es 1,5 millones. Y si en 1 año y medio pueden cruzar 3 o 4 mil personas para coger ese plan, que no califiquen, va a haber que deportarla. ¿Cómo tú devuelves 1 millón de personas? Entonces, hay otras declaraciones muy interesantes que yo quiero, si el señor director nos permite. Esto salió en el periódico Hoy, del día de hoy. Son las declaraciones del ministro de Interior y Policía, el señor José Ramón Fadul. Ese no es el periódico Hoy. Perdón, el periódico El Día, del día de hoy. Y aunque no está muy legible ahí en la pantalla, el último parrafito de estas declaraciones del ministro de Interior, me voy a permitir leerle, un parrafito de 4 líneas, dice: después del 15 de junio, que el decreto deja de funcionar, refiriéndose al Plan Nacional de Regularización, la gente que no está regularizada tendrá que regresar a su país, salvo que el presidente disponga lo contrario. Pero y el presidente tiene... Salvo que, o sea, ya se están colocando las fichas para que el presidente actual disponga que se queden igual aquí. Eso, y eso, el presidente tiene la facultad. Faltan 3 meses nada más para que se llegue al vencimiento del plazo. Esa misma información dice que apenas se van entre las personas que se han acogido a la misma, se pretende otorgar carnet a más de unos 45,000 extranjeros, pero que a la fecha lo que van son 800 personas que han reunido las condiciones. Y si en 1 año y 15 meses, o sea, en 15 meses, usted no ha logrado encajar con las condiciones de esa misma normativa más que a 800 personas,
Las otras 44.200 las van a hacer en los 3 meses que quedan. La información está confusa. Pero más preocupación nos da esto porque esto está citado textualmente. Bueno, salvo que el presidente disponga otra cosa. El Tribunal Constitucional, hicimos una rueda de prensa la semana pasada en el del comité a la que se integró numerosas personalidades de la vida nacional. Que fue prácticamente ignorada por los medios, como de costumbre. Porque cada vez como no tenemos dinero para pagar páginas completas, no tenemos un CONEP, que le vocearon una cosa ahí a uno de esos comunicadores en un supermercado y publicaron páginas completas, las amenazas de vida, que voy a decir una cosa, traidores lo menos que le dicen. Yo he tenido que viajar el país entero dando conferencias y cosas de derecho, y he escuchado cosas que dice gente del pueblo, digo, señores, pero... Porque se lo gritan eso. No, y muy irritada la gente, pero publicaron páginas completas, alertando para proteger la vida de esta gente. Pero una declaración como esta, los medios no la reseñaron. Y nosotros no tenemos dinero para pagar páginas completas, eso cuesta cientos de miles de pesos cada publicación. Es decir, una reproducción en todos los medios te cuesta $1 millón de pesos. ¿Y quién tiene dinero para eso? Y como nosotros no recibimos dinero de las agencias internacionales en el comité, somos ciudadanos que por más nombradía que uno tenga, pero no tenemos, sí. Entonces, el punto es que el Tribunal Constitucional le hemos pedido, ejerciendo las vías de derecho con instancias, que falle las acciones pendientes de regularización, que tiene que colocar de nuevo en la senda del respeto a la Constitución, a la autoridad. Un presidente, por más presidente que sea y más reelección a la que aspire, aunque le dé un 70% en esa misma cuenta, que mire para la otra cifra que fue la que no quisieron destacar esos mismos medios, que el 93% de la población quiere que los repatrien. Entonces, a lo mejor sí es verdad que se va a reelegir y lo mejor, pero que tenga pendiente de que para reelegir se van a necesitar los votos de gente, de ese 93%, que no se sentirá contenta si usted los defrauda. Digo, estoy diciendo algo que le conviene políticamente. A mí la política no me gusta. A mí realmente no me importa quién esté de presidente siempre y cuando respete la Constitución. El problema es que no las están respetando. Ni este, ni el anterior, ni el más anterior. O sea, todo el mundo tiene la Constitución como un pedazo de papel. Sí. Y lo que tú dijiste hace un rato, sí, después de junio, cuando se termine este periodo, dicen, no, bueno, pero que se queden todos porque... así es mejor, pero las elecciones vienen el año que viene. Eso va a crear unas condiciones terribles. El daño que se le está haciendo a este país en la forma irresponsable en que se está manejando la política migratoria va a generar una situación que nos puede colocar en alto riesgo de conflictos. Estos incidentes aislados que cada vez son más repetidos y con mayor dimensión. Lo que pasó en el Darío Contreras es el mejor ejemplo. Es decir, la obra terminó, hay una reducción de personal, les han pagado sus prestaciones a todos, pero ellos querían que les siguieran pagando, claro, a pesar de que el trabajo se había acabado. Y como es una multitud, bueno, pues ya en grupo actúan como actúan en su país. En Haití no hay un gobierno estable porque los haitianos no se ponen de acuerdo nunca. Allá en ese país no hay ni código, ni leyes, ni autoridad, ni gobierno que haga respetar nada. Esa es la realidad, eso es un Estado fallido. Entonces, a ver, todo ese comportamiento poco civil se corrige de este lado. Porque el ilegal indocumentado se comporta de manera muy sumisa. Hasta que no es multitud. Cuando es multitud, ¿cómo tú controlas eso? Y caen ya dentro de lo que ellos mismos dicen, que para poner a 3 haitianos de acuerdo, la solución es matar a 2 de ellos. Imagínense. Entonces, la balcanización es eso. Cuando tú trasladas una población a otra, y ese desarraigo genera un conflicto entre etnias. Eso fue lo que pasó en Yugoslavia, eso fue lo que pasó en Crimea el año pasado. Es decir, eso pasa en todos los países. Aquí se están creando unas condiciones por la responsabilidad exclusiva de nuestros gobiernos, del actual fundamentalmente. Y yo no soy opositor al gobierno, pero tengo que decir eso. ¿Por qué? Porque como ciudadano tuve el privilegio de poder estudiar y no le debo ningún favor a ningún político. Yo soy como la mayoría de los que están viendo este programa. Y usted, doctor Armando.
Sí. O sea, somos gente que no le debemos nada a Nada nadie. a nadie. Y que, atención, usted es un médico pediatra con una larguísima trayectoria, médico de generaciones. Usted no tiene problema. Yo, afortunadamente, he podido ejercer mi profesión. Yo divorcio muchísima gente, hago contratos y demanda en cobro de pesos. De eso es que yo vivo, de mi despacho de abogado. Nosotros no vamos a tener una competencia en nuestro mercado de trabajo. A nosotros el problema de las camas de hospital, a nosotros no nos importa si hay o no hay, porque nosotros difícilmente tengamos un problema de salud que se resuelva en un hospital público. Ni nuestros hijos, ni sus nietos. Pero la gente humilde sí. Nosotros no trabajamos por salario mínimo, por lo tanto, porque nosotros somos profesionales y nos va bien. Pero la gente que tiene que recibir un salario de miseria en un país en donde el 70% de los puestos de trabajo está ocupado, el sector servicio y el sector informal. ¿Cómo se puede vivir con el salario mínimo en este país? ¿Cómo va a haber discusión de alza salarial con una sobreoferta de mano de obra que ya ha desplazado construcción, agricultura y ya el sector servicio, señores? En los sectores hoteleros ya no quedan ni jardineros, ni los puestos de las camareras. Todo ese personal que trabaja en la industria turística, señores, ya ha sido desplazado el dominicano y ya está incluso en los puestos de administración, ya en los front desk, los que están son haitianos. Esa es la recepción de los hoteles. Sí. Entonces, ¿qué condiciones de crisis social y económica se están creando? Yo entiendo que la situación es para poner la atención. Señores, tenemos que irnos allá arriba para comerciales. Cuando regresemos, por favor, nos ponen el teléfono por si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que estamos diciendo, para que las personas que tienen que oír la opinión del público, de la gente, de los que van a votar por ellos el año que viene, sepan lo que están pensando, porque ellos están nada más con qué es lo que a mí me conviene y a quién voy a poner y a mi grupo y el dinero para comprar los votos y quizás ya las personas aquí están comenzando a ver las cosas de otra manera. Vámonos a comercial y volvemos. Vámonos a comercial y regresamos. Señores, aquí estamos de vuelta para seguir conversando un rato más con ustedes. Cualquier llamada que quieran hacer, para rebatir lo que nosotros decimos, o para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o sí, lo están haciendo fenómenos. Todos estos políticos hacen muy bien en seguir entre ellos viendo quién es que va a ocupar cada puesto y no decir qué es lo que van a hacer, porque después de todo no es para hacer, es para hacerse que van la mayor parte de ellos. Esa es la manera. Nada, seguimos con Juan Miguel. Y te voy a decir una cosa, esa encuesta coloca una situación muy difícil a los que dicen que el gobierno lo está haciendo bien. Porque si lo está haciendo bien y entonces eso justifica la reelección, esa misma encuesta dice que el 93% de la población dice que lo está haciendo muy mal. Bueno, vamos a ver. No puede ser la encuesta buena por una cosa y mala para la otra. Vamos a ver qué nos dicen los que nos están llamando. Adelante con la llamada, por favor. Buenas tardes. Buenas. Mire, yo quería decirle que es verdad, Fadul quiere que se metan todos los haitianos, porque mire, aquí en el Mar Rosa Segunda no se veían casi de haitianos, mire, todos los callejones y los patios están llenos de haitianos. Otra cosa, es que los haitianos no saben cómo es su constitución, que dice que donde quiera que nazcan haitianos, gracias. Gracias, señora. Mire, las autoridades haitianas oficialmente reconocen el jus sanguinis y saben que es así. Lo que pasa es que es un estado fallido. Las élites haitianas nunca se han preocupado por su pueblo. Por eso Haití ha tenido una larga historia de gobiernos corrompidos, de dictaduras. Haití, como pueblo, no ha alcanzado a homogeneizarse alrededor de un decálogo de valores y de propósitos comunes. Contra nosotros los dominicanos, discutimos mucho entre nosotros, pero hemos buscado la manera, incluso tenemos una democracia modelo que hemos construido en los últimos 40 años, es decir, nosotros hemos avanzado muchísimo. No somos un deseado de virtudes, pero en comparación con un estado fallido, evidentemente se ha avanzado mucho. Así que no se cree usted que ellos no saben que son haitianos. Lo que pasa es que es mejor pues adquirir la nacionalidad de un país que está menos mal. Eso también lo haría cualquier otro
ciudadano de un país pobre que quiere emigrar a uno más rico para a multiplicar sus Incluso tienen un handicap, oportunidades. que es el hablar un idioma que ellos no son los Y nosotros únicos debemos que hablan. entender eso. Lo que debemos estar claros los dominicanos es de que nosotros no debemos permitirles a los políticos que en la búsqueda del control o la continuidad en el poder, pues comprometan el futuro de nosotros los dominicanos. ¿Hay alguien más en línea? Sí, tenemos más líneas. Adelante con el que está en línea. Buenas tardes, compatriotas. Gracias. Gracias. Sí, yo tengo la curiosidad de saber si en los demás países de América, es más, del mundo, están haciendo con su educación, con su historia, lo mismo que están haciendo los alcahuetes de aquí de República Dominicana. Si están haciendo lo mismo con ella. Me gustaría saber si nosotros estamos tomando otro país como parámetro. Absolutamente. República Dominicana ha aplicado un sistema de regularización de la población migrante en condición ilegal como no ha hecho ningún otro país. Es el único plan de regularización gratuito en el mundo. Es un país que tiene un déficit y muchísimos problemas. Se acaban de dedicar 1.200 millones para regularizar personas extranjeras que violaron las leyes dominicanas y están aquí en condición ilegal, por necesidades, pero violaron la ley. Sí. Si usted divide 1.200 millones que se han gastado y solamente se han dado 836 expedientes, divida, yo no sé si usted sabe contar hasta ahí, 1.200 millones entre 836 para que usted más o menos se imagine como a cuánto nos está saliendo los dominicanos. Bueno, mira, atención, si cada uno, a casi 2 millones de pesos por cada haitiano, legalizado. O sea, eso no se ha visto en ninguna parte. De todas maneras, los dominicanos y los propios haitianos, para darle los documentos a su gente, para que puedan, les cobran y nosotros se lo hacemos de gratis. Así es. Señores, muchísimas gracias por su audiencia. El país somos todos nosotros. Gracias por acompañarnos en la hora de consuelo, el doctor Armando Armenteros y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Ya estaremos en otra ocasión aquí, pues abordando este tema que debe ser de preocupación permanente para todos los dominicanos. Muchísimas gracias. Y los políticos que están preparándose para las elecciones, que por favor nos digan si llegan qué van a hacer, porque nadie sabe qué es lo que van a hacer, excepto llenarse los bolsillos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.